Hola, mi nombre es Jaime Weisblut y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo del canal Creyente Racional. Este video es del tipo video complementario a los videos que estamos haciendo, que son más rápidos y más dinámicos, digámoslo así, con mayor cantidad de información. Y como hemos estado haciendo, este es el tipo de video complementario, más conversado para personas que quieren tomarse un poco más pausado. Puedes elegir ver este, puedes elegir ver lo otro, o puedes elegir los dos, como te sea mejor. Y el capítulo de hoy es sobre el tema: ¿qué tipo de pruebas, qué tipo de evidencias estamos buscando cuando se trata de identificar si es que hay o no formas de saber racionalmente que Dios existe? Uno de los episodios que me gatilló fuertemente a producir este capítulo, ¿verdad?, ocurrió hace un tiempo atrás ya, que estaba conversando con una persona que se declara a sí misma como atea. Estábamos conversando y en el proceso de la conversación yo le dije: pero dime una cosa, ¿qué tipo de evidencias, qué tipo de prueba necesitarías para que yo te pudiera mostrar que Dios existe? La persona me miró, lo pensó un rato y dijo: no se me ocurre. La verdad es que no hay nada, al parecer, que me pueda convencer que Dios existe. Y la verdad de las cosas es que esa respuesta me quedó, al principio fue como frustrante. ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo es posible que no hay ninguna respuesta que yo te pueda dar? Ninguna evidencia. Me quedé pensando sobre ¿qué estaba diciendo detrás de eso? ¿Qué es lo que está pensando una persona así? ¿Por qué se daba ese fenómeno? Y se me ocurrieron tres alternativas. Una opción es que esta persona está tan comprometido con su entendimiento materialista del mundo, está tan comprometido con su entendimiento cientificista, que lo hemos estado abordando en estos capítulos. Cientificismo, déjame recordarte, significa una posición, una postura filosófica que dice que el conocimiento científico arroja al conocimiento científico como la única verdadera autoridad para producir conocimiento. Y eso hay que diferenciar entonces entre cientificismo y ciencia. Nosotros estamos completamente a favor de la ciencia, no estamos para nada a favor del cientificismo, que es una posición más bien filosófica y, en mi opinión, errada, y es lo que hemos estado argumentando varias veces en este canal. Pero sin embargo, esta posición está cada vez más en el, por así decirlo, inconsciente colectivo del entorno que nos rodea. Entonces me puse a pensar, si esta persona está 100% comprometida con esta forma de ver las cosas, entonces de pronto lo que le pasa es que el mundo de Dios, la existencia de Dios, el mundo espiritual, para él es algo que simplemente no existe, es una fantasía. Entonces es como el equivalente a que tú me preguntes a mí: ¿puedes encontrar, se te ocurre alguna forma de demostrar, de verificar si existen o no existen aquellos enanitos verdes que son esos que siempre, no sé, uno le pasa que pierde las llaves, ¿verdad? Entonces te lo roban los enanitos verdes. Y la respuesta es que, en verdad, no se me ocurre un pensamiento o alguna estrategia para demostrar si existen o no existen. Para mí es tan lisa y llanamente obvio que no existen, que no se me ocurren experimentos o mecanismos para probar su existencia. Simplemente no existen. Entonces pienso que esta persona, para él la existencia de Dios resulta ser algo tan fantasioso como los enanitos verdes, que ni siquiera se le ocurren posibles experimentos o pruebas que fueran a satisfacerlo. Esa es una opción. Una segunda opción, que es un poco más negativa, tal vez al momento de mirar a esta persona, es que tal vez esta persona es poco honesta intelectualmente. Una opción puede ser que simplemente las implicancias de creer en Dios respecto a sus deseos, a su estilo de vida, a lo que quiere perseguir, simplemente no le es conveniente. Y por lo tanto no está abierto a considerar el tema. Sin duda existe alguna cantidad de gente que piensa así, que simplemente
quiere descartar el tema de raíz, pero conociendo a esta persona no creo que era el caso. Más bien, entonces yo descartaría, pero existe la posibilidad que esto que me dijo que no existen pruebas es simplemente porque fuera intelectualmente poco honesto, lo cual no era el caso. Y una tercera interpretación es que cuando una persona empieza a plantear qué evidencias sobre la existencia de Dios necesitaría recibir, inmediatamente en algún nivel de su conciencia le entra la idea de que le surgen pruebas, experimentos, conocimiento científico, ese tipo de pruebas. Y cuando se pone a pensar sobre Dios, simplemente no se le ocurre ninguna, no tiene la forma de cómo conectarlo. Y cuando llegué a esa visión, me di cuenta de que era necesario hablar sobre estos temas, sobre qué tipo de evidencia estamos buscando. Por un lado, en el bando de los religiosos que están tratando de mostrar lo razonable de creer en Dios, a veces con mucho entusiasmo, a veces un sobreentusiasmo de que tratan de mostrar pruebas así como que si fueran completamente absolutas. Y por otro lado están los otros que están tratando de asignar algún tipo de pruebas que no corresponden. Y eso es lo que me motivó a que hablemos de este tema sobre qué tipo de evidencia estamos buscando. Porque sin saberlo se pueden cometer errores categóricos. ¿A qué quiero decir con categóricos? Simplemente que estamos buscando una categoría de explicación que no corresponde a lo que estamos buscando. Es como, lamentablemente, he encontrado yo muchas veces este tipo de argumentaciones que me parecen categóricamente erradas, es decir, de categorías equivocadas. Por ejemplo, gente que no encuentra evidencia del alma en el cuerpo. Por ejemplo, lo buscaban a partir de una persona fallece y le miden el peso del cuerpo antes de fallecer y el peso del cuerpo después de fallecer, que en el momento que se iría el alma del cuerpo y no hay ningún cambio en el peso, y dice, ¿viste? No existe el alma. Lo cual es un error categórico. ¿Quién dijo que el alma tiene peso y que medir el cambio de peso es la forma como vamos a llegar a establecer su existencia o no? Entonces, de la misma forma, entonces, en general no estamos necesariamente, todos los seres humanos no estamos muy atentos a qué tipo de argumentos usamos según los temas de discusión. Lamentablemente los seres humanos nos vemos enfrascados en ese problema permanentemente y buscamos a veces ciertas pruebas que no existen. A veces damos argumentos emocionales para probar temas que son racionales. A veces damos argumentos racionales para problemáticas que son emocionales. Podemos mezclar lógica con dialéctica, con manipulación, con inducción, con evidencia, todo al mismo tiempo y sin ni siquiera estar conscientes de que lo estamos haciendo. Y la verdad de las cosas es que es muy complejo poder definir e identificar lo que es un argumento o prueba válida según el objeto de estudio, según el tema que estamos tratando de analizar. Y no por nada, este es el amplio tema de estudio y de análisis en la filosofía y las ciencias y en el área del conocimiento que se llama epistemología, que justamente trata de analizar qué podemos conocer, cómo lo podemos conocer, cuáles son los mecanismos y los medios y los objetos para llegar al conocimiento y si es que se puede conocer sí o no. Producto de esta problemática y producto que en nuestro inconsciente a muchas personas le ocurre que rápidamente cuando hablan, por ejemplo, de evidencias de Dios, tal vez se le meten errores categóricos y empiezan a buscar evidencias que probablemente no se aplican a este tipo de temas. Es fácil entender de dónde surge la creencia de que personas ven a personas que creen en Dios y por definición creen que creer en Dios, esa persona que cree en Dios es irracional, que no tiene pruebas. Para muchos, creer en Dios no tiene pruebas porque simplemente, como hemos dicho, no hay prueba posible que exista en su mente. Para muchos es irracional creer en Dios porque están esperando
algún tipo de pruebas inadecuadas, categóricamente erradas, y por lo tanto, ¿ves? No hay pruebas. El punto es que muchos de nosotros en estos temas estamos esperando pruebas irrefutables, del tipo matemático, del estilo 2 más 2 son 4, o esperan pruebas al estilo de experimentos de laboratorio. Lo que quiero plantear acá es que cuando se trata de este tipo de temas, así como de muchos otros tipos de temáticas, no estamos buscando pruebas matemáticas. Más bien lo que estamos buscando son argumentaciones consistentes, coherentes, que sean filosóficas, explicaciones, correlaciones, huellas, evidencias. Y mientras mejores y más libres de contradicciones sean las argumentaciones, o proporcional a la cantidad de evidencias que tengamos, mientras más evidencia, más consistente y más coherente y más explicativo sea la respuesta, entonces podemos decir que la prueba es más concluyente. Las matemáticas son privilegiadas en que gran parte de lo que ahí ocurre son demostraciones deductivas. Tienes premisas y contenido en la premisa surgen las derivaciones que uno puede estar a partir de sus axiomas iniciales bastante seguro y poderoso en sus conclusiones. Pero en todo el resto de las áreas de la vida, incluso en las ciencias más fuertes como la física, como la ingeniería, como la medicina, muchas veces hay que usar extrapolaciones, inducciones, comparaciones, correlaciones y patrones, entre otras consideraciones. Y por lo tanto, todo este tipo de argumentaciones no son concluyentes en el 100%. Y aquí se comete un error. Como no son concluyentes no podemos saber nada. Son solamente entregados al ámbito de las emociones y de lo subjetivo. No es así. Hay razonabilidad y eso es lo que queremos presentar. No son irrefutables como podría ser 2 más 2 son 4. Pero no significa que no podemos llegar a un alto grado de certeza y de eso es lo que queremos hablar acá. Por lo tanto, uno de los puntos centrales que estoy tratando de plantear acá es que tal vez sería mejor hablar de evidencias, no de pruebas. La palabra prueba tiene la connotación de algo irrefutable, de algo incontrovertible. Te lo probé, no puedes salirte de eso. Más bien, la palabra evidencia entonces suena como que fuera más útil. Porque tiene la connotación de una dirección, de correlación, de huella, de indicación. Y la actitud racional, y eso es lo que queremos plantear acá, sería que la sumatoria de evidencias nos puede llevar a cuál sería la conclusión más razonable y por lo tanto racional. Esto puede ser entendido como el caso de un tribunal, donde el abogado trae 10 pruebas, trae 10 evidencias, que lo pillaron cerca del lugar, que habían huellas dactilares, que había un email, que había un montón de indicaciones que mostraba que el tipo realmente podía ser culpable. Sin embargo, a ciertos miembros del jurado, cuando ya presentaron 5 evidencias, ya está listo y está completamente convencido que esta persona es la culpable. Otro, por el contrario, puede ser que después de 10 evidencias todavía no esté preparado y todavía dice, no, tengo una duda, no estoy seguro como para, dependiendo del crimen y dependiendo del castigo, tal vez si es una multa está dispuesto, pero tal vez si tiene, qué sé yo, cadena perpetua, entonces no está preparado para mandarlo a la cárcel por toda su vida. Una decisión racional significa ir a donde te lleve la evidencia que te parece más coherente y más probable. Tomar una decisión racional es basarse en evidencias razonables. Sin duda que 10 evidencias es mejor, pero no podemos asegurar que 5 son necesariamente insuficientes. Lo que sí podemos decir es que mientras menos evidencias sean presentadas,
la conclusión se acerca más a lo irracional. Si hay nada de evidencias, eso es irracional. Si hay una sola indicación, también es más cerca de lo racional. Si hay 10, 5, 10, 20, en la medida que hay más evidencias, es más racional si es que fueron analizadas, estudiadas y sopesadas con honestidad y con claridad, con lógica y con coherencia y con consistencia. Cuando estamos entonces hablando de buscar evidencias racionales para la creencia en Dios, me gustaría entonces proponer una definición de qué es una prueba de la existencia de Dios. Y vamos a decir, y te propongo lo siguiente, que una prueba es el conjunto de evidencias que muestran que una proposición es verdadera, y aquí viene el punto clave, más allá de una duda razonable. Y si tú lo piensas bien, no es posible saber nada superando el nivel de más allá de una duda razonable. Estoy convencido que estoy acá. ¿Cómo sé yo que no es una simulación? Es más allá de lo razonable. En este tipo de cosas estamos tratando de recabar información que me lleve justamente allá, a lo más allá de una duda razonable. Y por lo tanto, si yo te presento un conjunto de evidencias donde para que no ocurra eso, la probabilidad es 1 en 100 millones, y tú me dices, bueno, pero no es imposible, todavía hay una posibilidad de 1 en 100 millones de que esto sea así, eso sería una respuesta irracional. No porque es imposible, sino porque eso va más allá de una duda razonable. Hay que ser un poco honestos. Nadie elige una pareja. Nadie invierte en la bolsa. No decidiste tu carrera universitaria. No decidiste el colegio para tus hijos. Bajo esa lógica que 1 en 1 millón, uno sale a la calle y cualquier cosa puede pasar. No hay garantía de que no vas a chocar en el auto. Sin embargo, uno organiza su vida dentro de lo más razonable. Evidentemente, mientras más complejo es el tema, se requiere más análisis y a veces cosas improbables empiezan a ser probables. Pero si después de toda la evidencia es 1 en 100 millones y yo te digo, bueno, pero no es imposible, entonces esa es una posición completamente irracional. De hecho, hice un video que te dejo el link aquí asociado sobre justamente una vez yo presenté evidencias para la creencia en Dios y esta persona aceptó que la probabilidad era muy baja de pensar de que no lo hizo Dios. Me dijo, bueno, pero no es imposible. Así que hice un video para esa persona que te invito a veas el link que te dejo a continuación. Pero entonces, por eso creo yo que podemos decir que la creencia en Dios puede ser completamente racional en la medida que se base en evidencias y en la medida que esas evidencias sean adecuadas, coherentes, lógicas y consistentes. A continuación, quiero enumerarte un conjunto de familias de argumentos, tanto filosóficos como desde el mundo de la ciencia, del mundo físico, para la creencia en lo que llamamos Dios. A veces la palabra Dios es lo que lo frena. Pero eso, ¿a qué es lo que queremos llamar Dios en este sentido? Hay evidencias filosóficas, evidencias desde el mundo físico para creer que existe un ser que trasciende al mundo, que está antes del mundo, que va más allá del mundo, que creó el universo, que es poderoso, al menos que todo lo que somos capaces de ver, la magnitud del universo, todas las fuerzas nucleares, toda la fuerza que existe en el universo, viene de él, por lo tanto es poderoso en su máxima expresión. Y que es supernaturalmente inteligente, en el sentido de que es una inteligencia que fue capaz de crear la maravilla y las leyes de la naturaleza y toda la complejidad impresionante que se ve en todo el mundo, en todas las bacterias, en toda la vida, en todos los seres humanos, en todas las cosas de la dimensión de la realidad. Por lo tanto, sería un ser supremamente inteligente.
Entonces, que existe un ser trascendente que crea el universo, que es poderoso y que es sumamente inteligente, eso es lo que normalmente en nuestro idioma se llama Dios. ¿Cuáles son las evidencias y los argumentos que queremos presentar? Como dije, solamente los voy a enunciar y la idea es, con el pasar, con la medida que tenga la posibilidad de hacer más de estos videos, ir presentando estos argumentos pausadamente con el tratamiento que corresponde. Espero que te interese y lo puedas ir estudiando junto a mí. Entonces, son lo siguiente. Un conjunto de familias son las argumentaciones que se llaman de tipo cosmológicas, que son todo el conjunto de argumentaciones que vienen tanto desde el mundo de la filosofía como del mundo de la evidencia del mundo físico, que hablan de que hay una causa primera, que si el mundo está creado, que si el mundo tiene un inicio, entonces tiene que haber una causa primera o lo que se llama una causa suficiente para la existencia del mundo. Como dije, estas argumentaciones pueden venir tanto del mundo filosófico como implicancias, por ejemplo, a partir de lo que se entiende como el Big Bang. Segunda categoría, segunda familia de argumentaciones, provienen de la contingencia del mundo. Ahora, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a este lenguaje más filosófico. Contingente es para distinguir de lo que sería algo necesario. Contingente es algo que podría ser o no ser. El color de un computador podría ser blanco, podría ser negro, sigue siendo computador. El hecho que sea blanco es algo contingente. A diferencia de aquellas cosas que son necesarias, que tiene que ser así. Y nosotros vemos el mundo, y lo que podemos entender del mundo es que el mundo es contingente. Es de alguna cierta forma, pero uno perfectamente podría imaginar que podría ser de otras formas, de otras maneras. A partir de la contingencia se puede desarrollar un conjunto de explicaciones y de argumentaciones que habla que esta contingencia requiere de una explicación, una causa, y esa causa absoluta final sería Dios. Ese es un segundo set de argumentaciones. Tercer set de argumentaciones tiene que ver con los argumentos teleológicos. Teleológico significa que tiene un objetivo, que fue diseñado. Es todo el conjunto de argumentaciones que tienen que ver con lo que se llama en inglés el fine tuning del universo. Y es el argumento del diseño en todas sus dimensiones que hoy día se ha visto muy reforzado por las observaciones y los avances justos desde la ciencia, que hace que sea muy no plausible, no muy razonable explicar lo que vemos a nuestro alrededor, que sea simplemente causas del azar o desde leyes determinísticas, sino que provienen desde aparentemente una inteligencia que las diseñó, que estaría fuera del universo. Y esto se derivaría tanto desde la física como la cosmología y la biología. Un cuarto set de evidencias es desde el punto de vista de la existencia de moralidad. Sin entrar en detalles ahora, existen, por así decirlo, dos grandes escuelas, una realista y una subjetivista, respecto a los valores morales. La posición realista es que dice que existen efectivamente valores y moralidad absoluta, como por ejemplo que hacerle daño a un bebé en forma cruel sería malo, no solamente por una cosa evolucionista o emocional, sino esencialmente malo. Eso sería una posición realista. Y subjetivista dice no, que todo desde el punto de vista de las personas o de los sujetos. Si adoptamos la posición objetivista, realista de los valores morales, entonces de ahí surgen argumentaciones poderosas para argumentar en la existencia de Dios. Quinta categoría. Está todo el área de la conciencia, la existencia del lenguaje, la capacidad racional humana, que cuando uno lo analiza, cómo a partir de átomos surgiría la conciencia, cómo a partir de átomos ciegos y azarosos o determinísticos surgiría la facultad racional y que esa facultad racional nos permite entender el mundo, saber cosas del mundo.
abren nuevamente todo un set de argumentaciones que pueden ser evidencias racionales para la creencia en Dios. 6. Por ejemplo, el gran físico Roger Penrose, él habla de que efectivamente nosotros en la realidad podemos distinguir en 3 ámbitos, dividirlo en 3 secciones. Está el ámbito de lo físico, está el ámbito de lo mental y está el ámbito de lo abstracto. Y si uno organiza el mundo de acuerdo a esos 3 ámbitos, entonces pareciera ser que uno podría dar una preeminencia al ámbito de lo mental que daría espacio para nuevas argumentaciones a favor de la existencia de Dios. 7. Argumentación a partir de eventos históricos, de los cuales pareciera ser que lo más razonable tiene que ver con las argumentaciones a favor de la existencia de Dios, que ahí nos metemos en todo un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con si son milagros, no son milagros, cómo se puede explicar este tipo de cosas, etcétera, que tiene que ver con eventos históricos y que son más bien dentro del área de la historia, que es otro tipo de argumentaciones, pero que también pueden ser útiles a la hora de hacer una sumatoria de argumentos para creer en la existencia de Dios. Como ven, estamos hablando de al menos 7 familias de argumentos y evidencias. Y es decir, que existen decenas de argumentos y evidencias para la creencia en Dios. Ahora, sin duda, como hemos dicho, ninguna de estas son irrefutables y matemáticas en su forma de operar. Y por lo tanto, perfectamente puede ser que una persona le ofrezcan todas estas evidencias y aún así se mantenga sin creer. Pero también vas a encontrar personas que luego de todas estas evidencias quedarán convencidos que Dios es la explicación más allá de una duda razonable y que por lo tanto creer en Él sería la posición más racional, aunque para muchos eso resulte sorprendente. No dejes de ver los próximos capítulos, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para que los próximos videos que vayamos produciendo te lleguen, te avise que efectivamente han salido nuevos. Nos vemos en el próximo capítulo.